Amigos, amigas, mi nombre es Manuel Aguilera, esto es Bitcoin House. Y quiero darte la bienvenida a este curso sobre Bitcoin y criptomonedas en el cual aprenderás y entenderás los fundamentos de esta tecnología, entenderás por qué es tan relevante, tan revolucionaria y por qué está cambiando el mundo de la manera en que lo está haciendo, pero sobre todo aprenderás a identificar y aprovechar las oportunidades que el mercado y que la historia le está regalando a nuestra generación para crear riqueza. Quiero compartirte mi pantalla para mostrarte algunas cosas que estoy seguro que te van a gustar. Pues bienvenidos a mi computadora y si les parece bien vamos a comenzar por definir qué es Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda. Ahora, ¿qué significa eso? Lo vamos a definir con un poquito más de detalle más adelante, pero podríamos simplemente decir que una criptomoneda es dinero digital. En el caso de Bitcoin, yo diría que es la forma de dinero más justa e inteligente que se ha creado. Podríamos decir también que simplemente es un mejor dinero, mejor que el dinero que existía antes de su invención. También ha sido considerado el dinero del Internet. Bitcoin nace como una respuesta a un sistema financiero absurdo, inviable, injusto, corrupto y obsoleto. Más adelante vamos a entender por qué acabo de decir todo eso. Ahora, antes de continuar me gustaría hacer una aclaración. La palabra Bitcoin en realidad tiene dos acepciones. Bitcoin con B mayúscula se refiere a la tecnología, se refiere al protocolo que permitió su existencia y se refiere también a la red de usuarios, a la red peer-to-peer que permite el funcionamiento de Bitcoin. Por otro lado, Bitcoin con B minúscula se refiere a la moneda misma, a la criptomoneda. Ahora sí, vamos a lo siguiente. Podríamos decir que Bitcoin es tres cosas al mismo tiempo. Por un lado, Bitcoin es un medio de pago, es dinero digital, que nos sirve exactamente igual que los billetes para transferir riqueza o transferir valor de una persona a otra. ¿Sí? Exactamente igual que como usamos los billetes para comprar algo o para pagar algo, eso es Bitcoin. Es una divisa, es una moneda que nos sirve como medio de pago. Al mismo tiempo, Bitcoin es una reserva de valor. En ese sentido, ha sido considerado el oro digital. Un poco más adelante también vamos a entender por qué. Pero básicamente es porque la cantidad de bitcoins que van a existir es limitada. Y la cantidad es 21 millones de monedas, 21 millones de bitcoins. Y eso está establecido desde el principio con reglas claras en su protocolo. Por otro lado, también podríamos decir que Bitcoin es un activo o un instrumento de inversión especulativa, ¿no? Si lo vemos desde esta perspectiva, podemos ver que claramente es una buena inversión. En esta gráfica podemos ver que Bitcoin fue durante la última década el activo de mayor crecimiento. Y podemos ver aquí que el crecimiento en el precio de Bitcoin superó casi 3 veces el crecimiento del segundo mejor activo de la década, que fueron las acciones de Amazon. Así que sí, Bitcoin también es un instrumento de inversión. Poco más adelante vas a entender por qué su precio ha aumentado tanto y también vas a entender que sus propiedades y su política monetaria nos permiten inferir que seguirá teniendo apreciación a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué soluciona Bitcoin? Más adelante vas a entender que Bitcoin soluciona muchos problemas, pero por ahora vamos a comenzar mencionando dos de ellos. El primero de los problemas que soluciona es el problema del doble gasto. ¿Qué significa esto? Si lo piensas, en realidad el dinero digital existía desde antes de Bitcoin. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, son una versión de dinero digital. El problema que existía con el dinero digital es que se necesitaba un tercero de confianza o un intermediario para validar que las transacciones se llevaran a cabo de la manera correcta, que nadie robara el dinero de otra persona, que nadie duplicara el dinero digital. Y entonces era este intermediario, este tercero de confianza, el que determinaba a quién le pertenecía qué cantidad de dinero. Entonces, estamos hablando de dinero digital. Y si lo piensas, dinero digital significa que ese dinero es un archivo digital. Y los archivos digitales son fáciles de duplicar, ¿cierto? Tan fácil como copiar y pegar. Entonces, ¿qué garantiza que nadie va a duplicar o a clonar un dinero o que no lo va a usar para pagar en dos lugares al mismo tiempo, que no lo va a gastar dos veces? Y este es uno de los problemas que vino a solucionar Bitcoin a través de la tecnología blockchain, que también vamos a ver en un momento.
El otro problema que quiero mencionar por el momento que Bitcoin soluciona es el problema de la centralización y el de la creación infinita de dinero. Probablemente ya sabes esto, pero el dinero lo crean los bancos centrales. Y los bancos centrales son instituciones privadas, ni siquiera son los gobiernos los que crean este dinero. Son familias que desde hace cientos de años tienen privilegios y tienen la facultad de crear el dinero y prestárselo a los gobiernos. Entonces, este privilegio que tienen los bancos centrales ha permitido que el dinero se cree de manera ilimitada, que no haya un límite en la cantidad de dólares, por ejemplo, que se emiten. Y si has puesto atención a las noticias, en los últimos 2 años se ha creado una cantidad de dólares gigantesca. Y eso es la causa de que el dinero se devalúe, la causa de la inflación, la causa de que el dinero pierda su poder adquisitivo. Y este es uno de los problemas que también vino a solucionar Bitcoin y la tecnología blockchain. Más adelante también lo vamos a ver con más profundidad. Ahora, ¿qué es una criptomoneda? Dijimos que Bitcoin es una criptomoneda, pero ¿qué es una criptomoneda? Digamos que es una moneda digital respaldada por criptografía. Para entender esto hace falta entender qué es la criptografía. Y la criptografía no es más que la ciencia de la comunicación secreta. La criptografía surgió mucho antes de la existencia de Internet y surgió, digamos que en medio de las guerras. Surgió y se utilizó para fines militares, para poder comunicarse dentro de un mismo ejército en lugares distintos, sin el riesgo de que si el enemigo llegaba a interceptar ese mensaje, pudiera entender qué era lo que decía ese mensaje. De manera que los mensajes, las misivas, se mandaban encriptadas, o sea, escritas en un código que el enemigo no conociera, de manera que no pudiera descifrar el mensaje. Eso es la criptografía. Ahora, en los 90s el Internet se encontraba en su apogeo, pero algunos usuarios se dieron cuenta de que hacía falta un ingrediente muy importante, y ese ingrediente era la privacidad, las comunicaciones seguras. Así que llegó un punto en el que se juntaron las resistencias del Internet y la criptografía y surgió lo que se conoce como criptoanarquía. Y esto dio paso a un movimiento que se conoció como los cypherpunks. Creo que todos sabemos que la palabra punk, desde su nacimiento, hace referencia a la resistencia, ¿cierto? Por otro lado, la palabra cipher podría parecer que viene de cyber, pero no. Realmente la palabra cipher significa cifrar. Y el cifrado es este proceso matemático mediante el cual un mensaje puede ser encriptado. Entonces, bueno, surge este grupo de personas que se denominó los cypherpunks, un movimiento de resistencia dentro de Internet que tenía como objetivo principal resistir la pérdida de privacidad del usuario en Internet. Entre todo este grupo de personas se empiezan a gestar ideas como la del efectivo digital anónimo. Y hay un documento también muy interesante que se llamó el Cypherpunk Manifesto, publicado en 1993, del cual me gustaría leerles un pequeño fragmento en donde me parece que se refleja bastante bien cuál era la esencia de este movimiento. La privacidad es necesaria para una sociedad abierta en la era electrónica. No podemos esperar que los gobiernos, las empresas u otras grandes organizaciones sin rostro nos la proporcionen. Debemos defender nuestra propia privacidad si esperamos tener alguna. Los cypherpunks escriben código. Sabemos que alguien tiene que hacerlo para defender la privacidad y nosotros vamos a escribirlo. También se publican algunos otros documentos muy interesantes, como este de David Chaum, que se llamó Security Without Identification, Transaction Systems to Make Big Brother Obsolete. Si se dan cuenta, hace mención del término Big Brother, y los que hayan leído esta obra de George Orwell, que se llama 1984, sabrán que el Big Brother es un término que representa el control y la vigilancia que los gobiernos han querido imponer a los ciudadanos y a las poblaciones casi desde el principio de las sociedades. Y en este libro, el Big Brother era justamente esta maquinaria del gobierno con la cual se vigilaba y se controlaba a la población con micrófonos y con cámaras incluso dentro de las casas de las personas, y del cual era como imposible escapar, ¿no? Entonces, creo que con esto se pueden ir dando cuenta
de dónde o por qué surgen las criptomonedas. Surgen de las resistencias y surgen como parte de un movimiento dentro de Internet que buscaba proteger la privacidad del usuario y con esto pues mantener cierto grado de libertad. Las criptomonedas surgen de un movimiento que defendía ante todo la libertad. Si estás aquí, probablemente eres emprendedor, probablemente entiendes también la importancia de la libertad. Así que creo que estás en el lugar correcto. Te quiero dejar este texto aquí, me gustaría que le pongas pausa al video y lo leas, porque también me parece interesante. Y lo mismo este otro texto. En este incluso voy a leerte la última parte que me parece muy interesante. La salida posible de esta lucha puede determinar la cantidad de libertad que nuestra sociedad nos dará en el siglo XXI. Para los cypherpunks, la libertad es un asunto que vale la pena el riesgo. Es una lucha por la libertad. Pues bueno, todo lo que les acabo de platicar podríamos decir que es como la prehistoria de las criptomonedas o la prehistoria de Bitcoin. Y era para que entendieran, digamos, el contexto y las raíces ideológicas que generaron el nacimiento de las criptomonedas. Y un poquito más adelante vamos a ver con más detalle cómo es que se conecta esta historia con el nacimiento ya de la primera criptomoneda que fue Bitcoin. Ahora decíamos que Bitcoin surge gracias a la invención de una tecnología que se conoce como blockchain o la cadena de bloques. Vamos a hablar también sobre blockchain de manera más profunda un poquito más adelante, pero por el momento me gustaría que entiendas lo siguiente. Blockchain es una base de datos pública y descentralizada. Es una base de datos que contiene el registro de a quién le pertenece qué cantidad de monedas, digámoslo así. Y cuando digo que es una base de datos descentralizada y pública, me refiero a que no está en manos de una sola entidad, ni de un gobierno, ni de un banco. Es una base de datos pública a la que cualquiera puede acceder. Y entonces, ¿quién la controla? ¿Quién la verifica? Recuerdan que decíamos que Bitcoin con B mayúscula hace referencia a la tecnología, al protocolo, pero también a la red de usuarios que la sustentan. Bueno, pues es esta red de usuarios, que se llaman mineros, la que se asegura de validar todas las transacciones que se llevan a cabo dentro de la blockchain de Bitcoin. Y es esta red de usuarios, esta red de mineros, que además reciben una recompensa por su trabajo, la que tiene que llegar a un consenso para validar que la transferencia o la transacción se llevó a cabo de manera legítima. Y con esto garantizar que efectivamente el dinero o la cantidad correcta de bitcoins se transfieren a la dirección correcta. Esta es una explicación muy simple, pero vamos a hablar de ello nuevamente un poquito más adelante. Pero esto, el blockchain, es la tecnología que permitió la existencia de Bitcoin, o sea, la existencia del dinero digital que fuera seguro y que fuera descentralizado. Ahora, las altcoins también son un tema complicado que vamos a tocar más adelante a detalle, pero por ahora me gustaría que entendieras que las altcoins simplemente son como las hermanas menores de Bitcoin. Son otras criptomonedas que surgen de la idea de Bitcoin usando la misma tecnología que Bitcoin y que cada una tiene cualidades distintas, algunas tienen algunos aspectos innovadores, incluso cosas que la tecnología de Bitcoin mismo no tiene. Entonces hay algunas que son muy interesantes, más adelante vamos a hablar de ellas, pero me gustaría que entendieras que las altcoins simplemente son otras criptomonedas que surgen después que Bitcoin y surgen de la idea de Bitcoin. Pues bien, con esto terminamos esta primera clase sobre criptomonedas y nos vemos en el siguiente video.